me lo siga bendiciendo, mis amados. Dios me lo vuelva a bendecir. Gracias, mi querido. Qué bueno es Dios. ¿Cuánto creen que Papá Dios es bueno? Queremos anunciarle, mis amados, hay una fecha que deben de salvar para diciembre, que esta semana, el martes, estuvimos reunidos con los diáconos y teníamos como 4 años que no dábamos la cena navideña de la iglesia Idel. Vamos el domingo 22 de diciembre, 4:30, en el club de Manhattan. ¿Cómo que se llama el club? Club Manhattan. Vamos a estar dándole los detalles del lugar. Va a ser varias personas. Vamos a tener un par de puercos. Vamos a ver gente que le vamos a asignar lasaña, moro, etcétera, para que todo en coinonía estemos ese tiempo ya. Es de traje, dice la pastora. Pero traje significa que vamos a asignar, hay personas que son expertas, por ejemplo, en guandule, en moro de guandule. Ya sabemos que confesora sabe hacer una habichuela buenísima. Me dicen que hay gente que saben hacer chivo de otra manera. Me dice que William saben hacer tostones con chuleta. Eso es lo que no conocíamos, eso es lo que sabemos hacer. Los que no saben hacer nada pueden aportar a otros para que ayuden. Amén, porque va a haber que llevar refresco, etcétera. Pero vamos a ir programando. Hay un comité que va a ir trabajando con las personas que usted se allega al comité, un comité que está nombrado por varias personas que lo vamos a ir dando. Esto ya en 3 semanas, 3 o 4 semanas. Amén. Quiero que levantes tu mano. Vamos a entrar a la fe de Dios inmediatamente, porque hoy tenemos muchas cosas que vamos a hacer. El que tiene la mano derecha disponible o a la izquierda, levántela cualquiera que usted quiera en este momento. Y diga conmigo, Señor. Todos conmigo digan, Señor, en el nombre de Cristo, por la fe, entro al lugar de tu presencia, que yo puedo entrar, no por mis obras, no por mi nombre, sino por lo que tú hiciste en mi lugar y por mí en la cruz del Calvario. Diga, confieso y declaro que hay un milagro de Dios para mi vida y se extenderá a mi familia. Por la fe lo recibo y por la fe te doy gracias. Diga, abro las puertas de mi alma, mi cuerpo y mi espíritu para que tu palabra transforme, reforme mi alma y mi mente. En el nombre de Jesús, por la fe lo recibo. Diga amén. Dale un aplauso al Señor de gloria. El día de hoy, mis amados, vamos a continuar la serie que damos los domingos. Y hoy de manera especial vamos a continuar esta serie. Y quiero resaltar la parte 9. Esta es la parte 10. Esta es la parte 10 que ya vamos a trabajar hoy. Y quiero que vayamos a Gálatas así sentados, capítulo 5, versos 14 y 15. Aquí nos quedamos. Gálatas 14 y 15, allí comenzamos. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este versículo, mis hermanos, y vamos a quedarnos allí, porque aquí nos quedamos antes de entrar al verso 15. Y yo quiero que me escuchen, por favor, y se me desconecten de los celulares, por favor. Y yo quiero que usted escuche la palabra del Señor. Así que dile al hermano que está a tu lado, déjame escuchar la palabra del Señor. Dile al que está a tu lado, por favor, déjame escuchar la palabra del Señor.
Amén. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, Satanás imita muchas cosas. Satanás imita los milagros. Satanás imita las manifestaciones de los dones. Satanás puede imitar muchas cosas, pero hay algo que él no puede imitar. Él no puede imitar el amor. Porque para dar amor hay que tener el amor, y hay una sola fuente del amor, y es del cielo hacia nuestro corazón. Porque Dios es amor. Y Jesús dijo: Satanás no tiene nada de él. Y como Satanás no tiene nada de Dios, no puede imitar el amor. Y nosotros como sus hijos somos los que estamos llamados a ser los manifestantes, los receptores, las que manifiesten el amor del Señor en la tierra. Si tú notas, toda la ley, cuando escudriñamos, y ya lo hemos estudiado, toda la ley se resume en que 8 de los 10 mandamientos básicos, los 8 tienen que ver con mi trato con la gente. La ley fue dada para que nosotros tengamos buena convivencia con la gente. Y mira lo que dice Romanos capítulo 13, verso 8 al 10. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. No podemos tener deuda de amor con nuestro hermano. Si tú ves a tu hermano con una necesidad, ámalo. En día pasado quise conjugar el verbo amar, pero el verbo amar no se conjuga solo con la palabra amor. No se puede decir, por ejemplo, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amasteis, ellos aman. No suena así. ¿Usted sabe por qué no suena? Porque decirlo así es incompleto. Pero ¿cómo yo conjugo el verbo amar? Yo perdono, yo te cuido, yo te protejo, nosotros nos comprendemos, yo hago X o Y cosa. El verbo amar se conjuga con una acción, no con una palabra amor. ¿Cuántos están conmigo? Tú no puedes conjugar el verbo amar sin una acción. Porque el amor no es algo que tú dices, el amor es una acción que haces. ¿Usted me escuchó? Cuando tú amas a alguien, tú no solamente le puedes decir te amo, porque no es suficiente, hay que acompañarlo con una acción. ¿Están conmigo? No debáis a nadie nada, sino el amar los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y entonces mira lo que dice el verso 9. De cosas que la gente hace en contra de su hermano: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el verso 10, que fue el que publicamos todo ese domingo, dice: el amor no hace mal a su prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Dale un aplauso al Señor. Levanta tu mano conmigo, por favor, y di conmigo: el cumplimiento de la ley es amar. Amén. ¿Usted se acuerda lo que Jesucristo dijo de la ley? Yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplir la ley. Cuando vimos a Cristo cumpliendo la ley, ¿sabe cómo Cristo estaba cumpliendo la ley? Un día fue a una viuda y vio una viuda que su hijo estaba muerto. Pero el cumplimiento de la ley estaba caminando por su ciudad. Y la Biblia dice que cuando vio a la mujer, tuvo compasión de ella, porque amar es compadecerse de la gente que está a tu lado. Tú no puedes decirle a una gente que tú la amas si no la compadeces, si no tienes misericordia, si no lo cuidas, si no lo tratas bien. ¿Cuántos están conmigo? ¿Sabe qué hizo él cuando vio a la mujer?
Él vino a cumplir la ley. ¿Y cuál fue el cumplimiento de la ley? ¿Dónde está tu hija muerta? Vamos allá. La levantó y le dijo: levántate, muchacha, y anda. La ley encarnada en Cristo resucitó a alguien. ¿Y qué diremos del aquel ciego Bartimeo? Escuchó que la ley pasaba por allí, encarnado en Cristo, y comenzó a vocear: Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque no se puede amar y no tener misericordia. Y la misericordia, cuando escuchó que alguien clamaba para que le manifestara su amor: ¿Dónde está el hombre? Aquí estoy. ¿Qué tú quieres que yo haga? Que recibe la vista, y el amor lo sanó. ¿Cuántos me están copiando? El cumplimiento, hermanos. Y óigame lo que le voy a decir. En tu familia, en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo, la gente tiene que ver de ti la manifestación del amor. Porque haciendo así, tú tendrás a Cristo en tu corazón. Dice Juan, primera de Juan: si como tú amas a Dios que no ve y aborrece a tu hermano. En esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que manifiesten los unos a los otros. Hermano, uno por amor se mete en lío con la gente. Usted no se imagina el lío que uno se mete por ver por la gente, por amar a la gente. A veces tú oyes a alguien con un problema, y si tú tienes cuarto o algo, tómalo. ¿Y qué es lo que hace eso? Es el bendito amor que ya dentro de nosotros, que nos impulsa a hacer palabras, a hacer acciones de amor por la gente. ¿Usted me está escuchando? Ahora mira cómo. Vayamos al verso 15 de Gálatas 5. Ahora mira cómo cambia. Oye, mira lo que le dice Pablo a los Gálatas y nos lo dice a nosotros hoy. Diga: pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no consumáis los unos a los otros. La Nueva Traducción Viviente de ese texto, oye lo que dice: pero si están siempre mordiéndose, devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren el peligro de destruirse los unos a los otros. Cuando yo no tengo amor, voy a morder a mi hermano, me lo voy a devorar. Cuando mi hermano falla, yo no puedo devorarme y morderlo. Tengo que sanarlo y amarlo. Somos el único ejército que está loco que el hermano falle para acusarlo. Y cuando tenemos esa actitud, en vez de tener el amor de Cristo, tenemos la religiosidad farisea. ¿Y sabe cuál es la religiosidad farisea? Que está buscando mostrar que los demás son buenos, malos, y ellos son buenos. El fariseo siempre se ve a sí mismo como bueno y los demás son malos todos. Pero el espiritual, dice Gálatas, que tú, cuando tu hermano cae, tú que eres espiritual, levántalo con espíritu de mansedumbre. Y la mansedumbre es una manifestación del amor de Dios. ¿Cuántos me están copiando? Cuando mi hermano falla, hermano, yo me crié con 3 hermanas. Rodi era la más del medio, la del medio, Jocabé y Susana. Susana le decíamos la vampira, porque Susana daba una mordida que era como estos perros bulldog, que era con agua que había que soltarle el pedazo de carne tuyo. Y cada vez Jocabé no aruñaba, daba trompa. Pero Susana mordía.
Cada vez que uno de nosotros le decía algo, ella agarraba un lado. Y había que soltarla. Y no importa lo que ella no soltaba, porque era la forma de ella castigar a su hermano. Y ¿sabes qué, mi hermano? Nosotros no podemos morder, porque ¿sabes qué? Corremos el peligro de destruirnos los unos a los otros. Tú y yo no estamos llamados a morder, a destruir a tu hermano, mucho menos, hermanos, a nosotros venir y aprovechar que alguien falla, alguien se equivoca y nosotros quebrantarlo. Porque estamos llamados a amar a nuestro hermano. Jesucristo vino aquí a mostrar la ley. Y el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando le llevaron a aquella mujer acabada de adulterar, ellos pensaban que el cumplimiento de la ley era apedrearla. Pero cuando Cristo, que era la ley, vio a la mujer adúltera que se la trajeron, oye lo que dijo la ley manifestada en amor. El que de ustedes esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Dónde están los que te acusan, mujer? Se fueron todos. Vete, que ni yo, que sí puedo, te voy a apedrear. Ni yo que puedo. El único que se quedó ahí capaz de tirar la piedra era Jesús. Los demás no podían tirar la piedra porque la conciencia lo consumía. Cuando el amor le dijo a ellos: ustedes quieren tirar la piedra y que de ustedes no ha cometido pecado, mátela. Bajan la cabeza y se fueron. Pero la respuesta de Jesús cuando dijo: ni yo te condeno, Él podía condenarlo, porque Él no vino a condenar al mundo. Él vino para que el mundo fuese salvo a través de Él. El Juan 3:16 todos lo conocemos. De tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su único hijo para que todo aquel que crea no se pierda. Pero el 17 dice: y no envió Dios a Jesús al mundo para que condenara el mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y el que vino a salvar, vino a rescatar y a buscar lo que se había perdido. Y porque si Jesús, que pudo apedrearla, ¿por qué nosotros mordemos a nuestro hermano? Es lo que no entiendo. Si nuestro ejemplo del Señor, y siempre le he dicho a ustedes, mis amados, Jesús convivió con 12 gente y los 12 eran terribles. Cada uno de ellos tiene un tema. Cada uno de ellos tenía una debilidad rarísima. Vivían chocando por cualquier mal. Eran todos carnales los discípulos, los 12 discípulos. Ellos siempre querían estar adelante. Y Jesús le dijo: hey, yo no vine aquí para que me sirvan. Yo vine a servirle a ustedes. Porque en el reino no es así. En el reino, la ley es el servirlo los unos a los otros en amor. ¿Cuántos me están copiando? Pero nosotros no podemos. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren el peligro de destruir a tu hermano. ¿Sabe cuándo destruimos a nuestro hermano? Cuando hablamos de él mentira, lo estamos mordiendo. Cuando murmuramos a nuestro hermano, cuando vemos que falla. Ay, pero ese cree más santo que todo el mundo. Lo está mordiendo. Cuando acusas y condenas a tu hermano, te va para el infierno. Estás mordiendo a tu hermano. ¿Alguien me está escuchando aquí?
las personas religiosas, el principal síntoma es que siempre están enojados con la gente, con el que está al lado de él. Siempre está buscando algo que acusar. Siempre está buscando cómo Isabel hoy se paró, o el gallito que o el error que cometió un hermano. Porque el religioso el propósito de él no es amar. Porque la religiosidad, el amor lo ve como algo mundano, como algo que es suave. Y yo te voy a mostrar aquí hoy en la Biblia, en la palabra del Señor, y de aquí en adelante Gálatas te va a mostrar que la gracia de Jesucristo en cuanto al pecado no es más suave que la ley. Porque la ley te describía el pecado, pero la gracia te da el poder para vencerlo. Mira lo que dijo Pablo hablando de esto de morderse los unos a los otros. Y mira la razón por cual Pablo en el Gálatas capítulo 4, 28, 29. Y quiero volver atrás en dos textos para que tú mires que Pablo lo trató en el capítulo 4 y aquí lo tratamos. Dice Gálatas 4, 28 al 29. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero, 29. Pero, ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Cuando la carnalidad nuestra como hijos de Dios se manifiesta cuando vivo persiguiendo al que es espiritual. Porque está establecido que uno siempre va a perseguir al otro. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne, Ismael, perseguía al que ha nacido según el Espíritu? Así también ahora. Gálatas 5:16. Aquí Pablo relata el problema. Digo pues, entonces, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y sabe qué significa la palabra andad? Está en tiempo presente. Hoy, mañana, a esta hora, en el momento que estoy, debo andar, debo conducirme de acuerdo al Espíritu de Dios en mi vida. Los hijos maduros espirituales son aquellos que son guiados por el Espíritu y andan en el Espíritu. ¿Y cómo anda el espiritual? ¿Cómo anda el espiritual? ¿Buscando quien falla? No. El espiritual, cuando ve la falta, ¿sabe lo que hace? Primero ora por él. Ora por él. Y luego, cuando ora, Dios te dará la palabra para llamarlo aparte y restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Pero cuando yo expongo la debilidad de mi hermano, estoy usando la carnalidad y la religiosidad. Y no estamos llamados, eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es proteger a tu hermano. No taparle el pecado. No es eso. Porque no quiero que se vayan a ese extremo. Cuando mi hermano falla, lo primero, oro por él. Luego lo llamo para restaurarlo, no para crucificarlo. Porque lo dice Gálatas 6:1. Vamos a adelantarlo un poquito allá. Hermanos, si alguno fuera sorprendido de alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Dice condenarlo. Restaurarle con espíritu de considerándote
a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Wow. La espiritualidad no se manifiesta porque hay gente que confunde la espiritualidad entendiendo que sabe leer mucho la Biblia, que ora mucho, ayuna mucho. No. El orar, ayunar y leer la Biblia es parte de esa espiritualidad, pero la manifestación de esas tres cosas es el amor. O sea, yo oro, ayuno y leo la Biblia para amar. Oro, leo la Biblia, ayuno para ser espiritual. El resultado de mi búsqueda con Dios tiene que convertirme en un hombre espiritual. Busco a Dios para ser espiritual. Busco a Dios, oro a Dios, me encierro con Dios, vigilo con Dios para convertirme en espiritual. Seguimos con 5:16 mía. Y quiero que me lo ponga el verso 16 en la Nueva Traducción Viviente. Gálatas 5:16 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe a la vida, en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa que tú y yo tenemos. ¿Usted escuchó? Pero yo te hago una pregunta. ¿Quién suministra a mi vida el poder del Espíritu Santo? Jesucristo. Gálatas 3:5, y ya lo estudiamos en la parte anterior. Dice: aquel pues que os suministra el Espíritu, que es Jesucristo, y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? El que suministra a nuestras vidas el Espíritu de Dios es la presencia y la gracia de Jesucristo en mi vida. Él es el que suministra, Él es el que provee. Nueva Traducción Viviente de este texto, mía, por favor. Dice: vuelvo a preguntarle, ¿acaso Dios le da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Hermanos, todo lo que yo recibo de Dios, hay un canal para yo recibirlo. ¿Usted sabe cuál es? La fe. Todo lo que yo recibo de mi papá es a través de la fe en Él. ¿Y qué es fe? ¿Qué es fe? Amor, confianza, apego y seguridad. La fe se manifiesta en estas acciones que yo hago, porque la fe no es ilógica y no es una fe que yo no tengo que entender. La fe me hace racionar, porque cuando entiendo la fe la haré mejor. Cuando entiendo la fe que tengo en Cristo a través de estas manifestaciones y me apego a Dios, entonces todo lo que oigo de mi papá lo voy a querer practicar, porque lo oigo con fe, con confianza, con apego, con amor, con entrega. Creo lo que Él me dice. Hebreos capítulo 4 verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. Hermanos, podemos escuchar 400 mensajes al año. Si lo que oigo no lo oigo con fe, no va a aprovecharme esa palabra en mi vida. Porque la puerta para yo recibir lo de Dios es la fe. Porque sin fe es imposible
agradar a mi papá. Porque el justo por su fe vivirá. Fernando, ¿y cómo es que hay hermanos? Por eso hay hermanos en la iglesia que oyen los mensajes y no cambian su vida. Pero hay otros que tú lo ves que en poco tiempo vienen al Cristo y comienzan a su vida a notarse el cambio que la palabra va haciendo en su corazón. ¿Saben por qué? Porque cuando oyen la palabra, lo que oyen, quieren obedecerlo porque aman lo que oyen, porque se apegan a lo que oyen, porque confían en lo que oyen y aman lo que oyen. ¿Sabes una cosa? Cada vez que Dios nos dice algo a nosotros, ¿sabes lo que nos está diciendo? Te estoy amando. Si lo obedeces, tú serás el mayor beneficiado. Usted me escuchó, mi amado. Verso 17 de Gálatas 5. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra de la carne, y estos se oponen. Y la palabra oponerse significa adversario entre sí, para que no hagáis lo que queréis hacer. El 16 dice, y quiero leértelo juntos los dos. Digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el 17 dice, porque el deseo de la carne es contra del espíritu, y del espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiere. Yo pregunto, ¿por qué tú y yo no entendemos que dentro de Fernando hay uno que es espiritual y uno carnal? Ahora, ¿quién va a reinar? Walt Disney, por el 1960, dijo, tenemos dos perros adentro. Y él puso hasta colores, le puso. Tenemos un perro blanco y un perro prieto, que están peleando todos los días. Y él dijo, el perro que yo más alimente, ese va a ganar la batalla. Por eso dice Dios, el ocuparse del espíritu es vida y paz, pero el ocuparme de la carne es muerte. Entonces, cuando el 16 me dice, o el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, entonces la solución, ¿cuál es? Óigame lo que le voy a decir. Cada uno de nosotros tiene una tendencia natural a cosas que nos gustan hacer que son malas. A algunos les gusta mentir, a algunos les gusta robar, a algunos les gusta chismear, a otros les gusta, tienen problemas con hablar del otro, algunos tienen problemas con el alcohol, algunos tienen problemas con las mujeres o con los hombres, con la pornografía, con la lujuria, con el adulterio. Pero te digo algo, cada uno de nosotros sabe la tendencia que nuestro corazón tiene hacia el pecado. Y eso es una ventaja para el Hijo de Dios. Pregúntame por qué. Porque yo identifico si el alcohol, que yo soy débil, ¿qué debo hacer con el alcohol, Robert? Huir de él. Si mi problema es que cuando veo una cerveza, tú quieres, no sepo, y ante esa botellita que para otro no es debilidad, pero para ti, o si no, pregúntale a Elías, que era un hombre sujeto a pasiones, mató 750 profetas, se enfrentó a Acab y a su ejército, pero una mujer le mandó una cartita. Y cuando la vio, hizo, Y usted dirá, Elías,
¿Por qué? ¿Por qué será su talón de Aquiles? ¿Ustedes se acuerdan qué significa por qué la gente tiene un talón de Aquiles? El talón de Aquiles es la debilidad que tú tienes por cosas en esta tierra. Y sabe una cosa, tum, turudum, tum. Mientras estemos en esta tierra, la tendencia a ciertas cosas la tendremos siempre. Mientras yo veo una chuleta y unos tostones y le pido que no oren para que Dios me libere de eso. ¿Usted sabe por qué no oren? Porque el problema es que aunque usted ora, yo reprendo. Eso es un asidero en mi corazón. Pero hay gente que tienen asidero así. Y por más que tú ores, hasta que ellos no digan, renuncio. Señor, te lo entrego a ti, aquí estoy. Conocí un joven que tenía problemas con la pornografía. Y cada vez que él veía un anuncio hasta de una goma, se ponía a temblar así. Y yo le dije, bueno, yo te recomiendo que cuando tú ves el anuncio, cámbialo de canal. O tápate los ojos o haz algo, huye. Tienes que buscar la manera de que cuando tú veas la muchacha pasar con la minifalda hasta aquí arriba y tú la ves y sientes el tenguelete, agarra tu cuello pero va a tener que agarrarlo porque va a querer mirar para allá. Agarra tu cuello, mira para acá. Yo no sé si me están copiando. Porque el verso 15, 16, ¿cómo es que dice? Al final, no satisfagáis cuando la muchacha, el cuerpo tuyo quiere volverla a ver, porque el problema no es si no es verla la primera vez, es la segunda y la tercera que tú haces así. Aleluya. Qué sierva de Jehová tan bella. Ahí es que viene de una vez y te envuelve. Y tú te vas con esa imagen allá. No satisfaga los deseos de la carne, porque el ocuparse de esas cosas no traerá nada bueno para ti y para mí. ¿Alguien está aquí conmigo? Verso 17 en la Nueva Traducción Viviente. Ojo y oído. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Por eso, mis amados, la carne nuestra, lo dice Filipenses, lo dice Colosenses, lo dice Efesios, la ley no pudo con la carne. Cuando la ley se enfrentó a la carne, porque la carne solamente le decía a la ley, no matarás. Pero la gracia le dice al cuerpo, aquí estoy yo para que no mates. Aquí estoy yo para que venzas. Porque la ley fue débil por la carne, pero el Espíritu. Y quiero concluir ya. Y vayamos a Roma. Wow. Tengo que decirte esto de 2 de Pedro 1. Tenemos una naturaleza divina, hermano. Y yo te tengo noticias. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levanten la mano los hijos de Dios aquí. Óigame lo que le voy a decir. Ya nosotros mire,
mora y está con nosotros todas las cosas que necesitamos para vencer la carne. Oiga esto, segunda de Pedro 1, del 12 en adelante. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido ¿qué? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia de nuestra carne. Yo quiero hacerle dos preguntas y yo voy a levantar. Yo soy el primero que la va a levantar. ¿Cuántos de los que estamos aquí, yo primero, han cedido el deseo a la carne en un punto en su vida? Yo primero. Yo levanto la mano. Yo soy el primero. Bajen la mano. ¿Cuántos de ustedes, cuando pecan, sienten un fuego y una situación extraña por la cual le fallaste a Dios? ¿Cuánto ha sentido eso? Bájela. Cuando usted sienta eso, diga aleluya. ¿Sabe por qué aleluya, Emmanuel? Porque cuando fallas en la naturaleza del cielo que se está revolcando porque no practica el pecado, el Hijo de Dios, hermano, no hay una cosa más triste y desgraciada que un cristiano fallarle a Dios. Se siente el hombre más desgraciado y más triste y más miserable de toda la tierra, porque hay una naturaleza dentro que aborrece el pecado, y cuando peca se revuelca. Cuando peca, algo hace dentro de ti. Cuando sientas eso, di aleluya. Porque si no siente eso, la naturaleza divina la tiene amarrada. Por eso dice Dios: el que practique el pecado es del diablo. Porque el que tiene a Cristo, cuando peca, solo encuentra paz cuando va a los pies del Señor, se humilla y le dice: Señor, perdóname. En el Salmo 51, David declaró lo que la gente siente cuando falla. Señor, vuélveme el gozo de la salvación. Lávame más y más de mi maldad. Los huesos que has abatido, cuando un cristiano falla, los huesos, tu cuerpo se siente mal y algo se enferma dentro de ti. ¿Saben por qué? Porque la naturaleza divina del cielo que tú y yo tenemos por la Cristo morar en nosotros no nos permite practicar una cosa que a ella no le agrada. Wow. Yo quiero leerte un par de esto y aquí me voy a quedar. Romanos 7:18 dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior espiritual me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Póngase de pie, por favor. Yo quiero leerte estos dos textos.
Ponte de pies. Y mira lo que dice el 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El verso 25 da la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la ley, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Romanos 8, 1 y 2 dice: ahora pues, ninguna. Diga conmigo, ninguna. Ninguna. Diga ninguna. Condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando eres espiritual, nada te condena. Cuando estás en Cristo, nada te condena. Porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí yo me voy a quedar. Hermanos míos, tú y yo tenemos una urgencia, un problema y una situación interna. Nosotros en la iglesia desde enero creamos el espacio de oración vía Zoom. Y hay gente que no se ha conectado nunca, y yo lo amo igualito que los que no se conectan, quiero decirle. Y no voy a condenarlo ni a acusarte, pero te digo algo. A esa hora, a las 10 de la noche, el más del 95% de los cristianos estaba viendo una serie, una novela, una película. Pero cuando me conecto al Zoom de oración de la iglesia, estoy ocupando mi vida en las cosas del Espíritu. ¿Y sabe qué pasa cuando alimento mi espíritu? Él está más dispuesto a vencer la carne. Verso 2 de Romanos 8, oye lo que dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Solo la ley del Espíritu vence el pecado en mí. Pero yo debo ocuparme en las cosas del Espíritu. Y los que no se conectan no los voy a condenar esta noche, porque entonces cometería el error religioso de condenar. Yo no voy a condenar. Oro porque el que no se conecta entienda que el conectarse es una bendición, no una maldición. Porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Levanta tu mano conmigo. Ay, Señor, gracias. Espíritu de Dios, ayúdanos a entender que debo manejar mi vida en el amor de Dios. Y todo lo que hago, todo lo que soy, tengo que manejármelo en la base del amor de Dios. No en base a mi hombre natural, que es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra el hombre natural. Hoy yo decido ser espiritual. Hoy yo decido amar, tener paciencia, tener bondad, tener misericordia, ser bueno y no malo, ser fiel, ser misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. En el nombre del Señor, dale un aplauso a Cristo.